Bendiciones a todos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Una vez más desde esta plataforma virtual llevamos nuestro culto de la misma manera en que los sábados anteriores a transmitir a través de este medio. Confiamos en Dios en pronto vernos, pero mientras tanto agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de compartir a través de estos espacios virtuales con la congregación. Saludos a los pastores, saludos a los hermanos, a los familiares que se unen con nosotros para adorar a Dios. Hoy quiero compartir un texto de las Sagradas Escrituras que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 3. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice la Escritura. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y los versículos siguientes pues hablan de que Jesús tomó, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Todo este pasaje, hasta el versículo 20, habla de la misma historia. Quiero que oremos un momento. Padre, gracias por tu amor e infinita misericordia. Bendecimos la vida de nuestros hermanos. Te pedimos en este momento sabiduría y asistencia de tu Espíritu Santo para compartir la palabra en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Digamos que quiero hablar de unas generalidades del texto y voy a hablar de 3 palabras: redención, relación y respuesta, o cómo responder al llamado de Cristo Jesús. Permítame mostrar 3 generalidades acerca de este texto. Primero, muestra la omnisciencia de Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Y luego dice el versículo 19, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esos pasajes nos hablan de la omnisciencia de Cristo y por ende su deidad. Jesús conoce todas las cosas, conocía y conoce todas las cosas por su omnisciencia, porque obviamente Él es Dios. Lo segundo que nos muestra el texto es una confrontación entre los poderes espirituales. Nos muestra una confrontación entre las tinieblas y la luz, entre el Padre, entre Dios, entre Jesús y las tinieblas, Satanás y sus demonios. Porque los primeros 3 versículos que hemos leído habla de la relación de Cristo con el Padre, del conocimiento que Jesús tenía de las cosas que el Padre le había otorgado, que el Padre le había concedido, pero también menciona el versículo 2, que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregase al Señor. Y el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y habla obviamente de cómo el diablo también estaba en ese momento actuando contra Cristo y cómo éste quería llevarle a la cruz, asesinarle, obviamente pensando equivocadamente que detendría el plan redentor de Cristo Jesús. Y lo tercero que muestra este pasaje es a Jesús como el siervo, como el esclavo, como el doulos en griego, que es el siervo. Y en este pasaje nos muestra cuando Jesús lava los pies de los discípulos, nos muestra que Jesús desciende, ya no solo había descendido, como dice Filipenses, a tomar forma de Dios, sino que aquí además desciende de ser un hombre normal a convertirse en un esclavo, y dentro de la categoría de los esclavos, el de inferior categoría era el que lavaba los pies de los visitantes. Jesús adopta esta posición y nos muestra su postura como siervo. Déjeme hablar entonces de 3 cosas que este pasaje que
que extracto de este pasaje 3 conceptos o ideas que vamos a escudriñar. Lo primero es redención. Redención. La palabra dice el versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua. ¿De dónde saco la palabra redención? De la Pascua. La Pascua se asocia con redención y redención con el Redentor. La Pascua es una de las 3 fiestas anuales en las que se requería la presencia de todos los hombres en el santuario según Éxodo 23, 14 al 17. Históricamente se relaciona la Pascua con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. La muerte de Cristo en el tiempo de la Pascua fue tenido como algo muy significativo por la iglesia primitiva. Y Pablo habla de Cristo Jesús como nuestra Pascua en 1 Corintios 5, 7. Así que la Pascua está relacionada con la redención. Ahora, la redención, esta palabra denota el medio por el cual se logró la salvación, a saber, por el pago de un rescate. La salvación se obtiene por el pago de un rescate y eso es lo que nosotros conocemos teológicamente como redención. Y la palabra redención también puede significar liberación temporal. La palabra también redención significa comprar en el mercado, especialmente en el mercado de los esclavos. La palabra redención también se puede significar como rescate. Y la liberación de Israel en Egipto se conoce como o se describe como redención. Ahora, digamos que teológicamente se aplica al perdón de pecados. La redención se aplica al perdón de pecados sobre la base del precio del rescate que es la sangre derramada por Cristo Jesús, según Efesios 1:7 y 1 de Pedro 1:18 y 19. Dice esos textos. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18 y 19. Me gusta este pasaje. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que eso es lo que describe la palabra redención. Ahora, hablemos un poco del Redentor en un minuto. No hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra Redentor, ya que nos recuerda a los hijos de Dios que su salvación ha sido adquirida a un gran precio, a un gran costo personal, porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ellos precisamente. Así que Jesús es el Redentor que nos compró a precio, no de oro ni de piedra preciosa, como dice Pedro, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que en primer lugar, el texto nos está hablando de redención y por extensión, el que llevó a cabo esa redención fue Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro Redentor. Él es el que nos compró, el que nos dejó libre, no solo temporalmente, sino más allá de los tiempos, para toda la vida mientras permanezcamos en Él. Lo primero es redención. Lo segundo que el pasaje nos muestra es en el versículo, volvemos a Juan, por favor, San Juan capítulo 13. En el mismo versículo 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego dice el versículo 3, sabiendo que Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces lo que podemos entender es que hay una relación primero entre Cristo y su Padre Celestial. Note que el versículo 1 dice que
Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía eso. Y también dice el versículo 3 que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y ahora regresaba nuevamente a Dios. Entonces entendemos por la Escritura que hay una relación estrecha, cercana entre el Padre eterno y el Hijo, a quien nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Así que primero una relación entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Cristo y su Padre. Una relación perfecta, una relación armoniosa, perdón. Eso es lo primero. Y lo segundo que vemos es que hay una relación de Cristo con los discípulos, a quien él llama aquí los suyos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y primero tiene una relación con el Padre y luego tiene una relación con los discípulos. Y esa relación con el Padre y esa relación con los discípulos, con los suyos, se basa, como dice ahí, en el amor. En el amor. El amor que es la manifestación, es la motivación de Jesús. Si recordamos Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice aquí hasta el fin. Quiere decir que la culminación de su crisis o de su hora, como dice ahí, hizo brotar naturalmente la plenitud del amor de Cristo para con ellos. Los capítulos del 13 al 17 son una manifestación, una declaración constante del amor de Jesús hacia sus discípulos. La palabra amor y el expresar amor, el expresar amor Jesús por sus discípulos se mencionan por lo menos 31 veces entre el capítulo 13 y el capítulo 17. Jesús declara su amor. Permítanme ponerles un ejemplo. Cuando Jesús está a punto de morir, cuando va a ser entregado esa noche, es como cuando nosotros vamos al aeropuerto, a una terminal, a despedirnos de un familiar al que vamos a dejar de ver por mucho tiempo. Y en ese instante de la despedida brota de nosotros naturalmente un amor desbordado hacia esa persona que muchas veces corren lágrimas por nuestros ojos y un cúmulo de emociones, de sensaciones, porque sabemos que probablemente no volvamos a ver a esas personas o que pasará mucho tiempo antes de volver a verlas. Entonces, eso es lo que Jesús está sintiendo allí y hace que él, de la plenitud del amor de Cristo para con ellos se desborde, como se muestra en estos capítulos. Dice que Juan se refiere al amor de Jesús por sus discípulos 31 veces, ya lo mencioné, y que la prueba de su amor en San Juan 15:13 dice, dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando Jesús. No hay un amor más grande que poner su vida por la de los amigos. Así que la motivación de Jesús es a la relación con Dios y a la relación con sus discípulos está basado en el amor. El amor es el motor que impulsó la vida y el ministerio y la obra redentora de Cristo Jesús. San Juan 13:34 dice que si el amor de Jesús fue su motivación, también debe ser la nuestra. San Juan 13:34 dice que Jesús les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, la relación de nosotros con Cristo está basado en amor. La relación de nosotros con el Padre está basada en el amor de Dios. Y ahora la relación entre nosotros y nuestros hermanos debe estar basada en el amor. Y por eso es que nosotros debemos amar, no con el amor natural, que es egoísta, que es jactancioso, que busca lo suyo, que se irrita. Debemos procurar amar con el amor que Dios nos ha amado a nosotros. Y debemos pedir a Dios que nos ayude a desarrollar y a explotar y a explorar en ese amor
Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y eso nos faculta para amar como Dios ha amado, como Dios nos ha amado. Y por eso Dios nos da un nuevo mandamiento. Cristo nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros en amor. Hasta aquí pues hemos visto en primer lugar la redención. La Pascua está asociada con la redención y la redención con el Redentor. Pero ahora miramos la relación entre el Padre y la relación del Hijo y el Padre, perdón, y la relación entre Jesús y sus discípulos. Y que esta relación está basada en el amor. Y que nosotros debemos también tener una relación con el Padre, tener una relación con el Hijo, con Jesús, y tener una relación entre nosotros, con nuestros hermanos, con la gente que conoce a Dios. Y esa relación debe estar basada en el amor de Dios, no en el amor nuestro, repito. Y la tercero, porque procuramos ser prácticos y puntuales en estas enseñanzas a través de este medio, lo tercero es cómo respondemos. Redención, relación y respuesta. ¿Cómo respondemos nosotros? Si yo mencioné que los versículos siguientes del 4 hasta el 17, hasta el 18, hablan hasta el 17 mejor, hablan sobre el efecto o la historia del lavatorio de los pies. Y que esto no es un hecho aislado. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para ir que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos y que a Dios iba, dice que ahora los versículos siguientes, que Jesús lava los pies de los discípulos, y encontramos a Pedro que responde de una manera negativa al hecho de que Jesús lavara sus pies. Luego Jesús le reconviene y Pedro nuevamente ahora le dice que no solo le lave los pies, sino que lo bañe por completo. Y Jesús le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y ustedes, o lavarse, sí, aquí dice los pies. Y a ustedes están limpios por la palabra. Y luego dice que Jesús, si yo el Señor y Maestro les he dado ejemplo, por eso hablamos de Jesús como siervo, ustedes también deben hacer lo mismo. Y lo que Jesús nos muestra ahí es una prueba de humildad tan grande, tan profunda. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha sido adorado en la eternidad por los ángeles, el que es Dios, como lo dice la Escritura, por lo menos 40 versículos que hablan de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento, ahora se postra a los pies de los discípulos para lavárselos. ¡Qué humildad! Por eso la Biblia nos dice en Filipenses que haya en nosotros este sentir, 2 del 6 en adelante, del 4 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice Pablo, por lo cual el Padre le exaltó, o Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Entonces el versículo 20 de San Juan 13 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que Jesús está hablando aquí de cómo respondemos. ¿Cuál es la respuesta que daremos nosotros al llamado de Cristo Jesús? El que recibe al que me enviare, me recibe a mí, dijo Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que no recibe al que Jesús enviare, pues no lo recibe a él. Y tampoco recibe a quien envió a Jesús, el que envió a Jesús es el Padre Celestial. Entonces, digamos que Jesús plantea dos opciones aquí. Las dos con R también, ¿verdad? Redención, relación, respuesta o cómo respondemos. Pero ahora aquí es rechazar o recibir. Rechazar. El que rechaza a Cristo, escuche. El que rechaza a Cristo también rechaza al Padre Celestial. Mire lo que dice el versículo otra vez. El que me recibe a mí, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
¿Y quién envió a Cristo Jesús a esta tierra? El Padre Celestial. Jesús afirmó que Él no vino por su propia cuenta. Bueno, Él se ofreció, sí, pero Él vino en obediencia al Padre, ante una oferta, ante un llamado del Padre. Segundo, Jesús afirmó que sus palabras, que lo que Él habló no era de suyo propio, sino que lo que Él hablaba era lo que oía decir y lo que el Padre le decía que Él dijera. Y tercero, Jesús dijo que las obras que Él hacía, las hacía porque el Padre le había dicho que las hiciera. Así que Jesús, lo que estoy diciendo con estas tres cosas es que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces el que rechaza a Cristo, el que rechaza al mensajero de Cristo, digamos el que rechace la palabra por boca de un profeta, de un pastor, de un mensajero, de un hermano, de un sencillo hermano, como lo somos todos nosotros, el que rechaza al mensajero, rechaza al mensaje que es Cristo y rechaza al Padre que envió a Cristo Jesús a morir en la cruz para redención eterna, para redimir el alma eterna y para salvación de los hombres. Perdón. Y lo segundo es recibir. El que recibe a Cristo también recibe al Padre Celestial, pues Él fue quien envió a Cristo Jesús. Cuando hoy la palabra de Dios nos llega por mensajeros, nosotros somos mensajeros. Sí, nosotros somos los que llevamos un mensaje de esperanza y de salvación. Pero el mensaje en sí es que tiene que ver con Cristo Jesús, es el que redime, el que salva, el que da la facultad, la posibilidad de traer salvación a la humanidad. Entonces, que el asunto es cuál es la decisión que tú has de tomar. Y bueno, vamos a concluir. El Redentor Cristo Jesús te compró a precio de sangre. Déjame decirte que tú eres propiedad de Dios, porque Él te compró a precio. Repito, no con piedras preciosas, con oro, no con dinero, no. Jesús te compró con su sangre, a precio de sangre. Él vino al mercado de los esclavos espirituales, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino para librarnos del pecado y de la condenación, porque estábamos condenados sin Cristo. La motivación por la cual hizo Jesús y el Padre Celestial hizo estas cosas fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Redentor vino, nos compró a precio de sangre para librarnos del pecado y de la condenación. Lo hizo por su gran amor. El asunto es cómo respondemos nosotros a su sacrificio de amor. ¿Lo recibes o lo rechazas? Él nos redimió. Él nos ofrece la oportunidad de tener una relación con Él. Y en tercer lugar, Él hoy hace un llamado para que respondamos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que respondamos afirmativamente a esta solicitud que Él hace, a este llamamiento que Él hace. Si tú quieres recibir o rechazar a Cristo, Dios te dio libre albedrío y tú lo puedes hacer. Pero el deseo de Dios y el nuestro es que tú le recibas. Si tú lo recibes, tú puedes levantar tu mano derecha y decir: Señor, en esta tarde, entendiendo que me compraste con tu sangre preciosa, que la motivación para hacerlo fue tu amor inagotable, que me has amado hasta el fin. Eso se trata de plenitud. Hoy respondo a esa oferta de salvación, de rescate, de liberación. Recibiendo a Cristo Jesús como el Salvador de mi vida, siendo perdonado por su sangre, por su nombre. Gracias, Señor. Hoy te recibo. Y al recibirte a ti, recibo al Padre eterno que te envió. Ayúdame, Señor, a vivir en integridad y consagración en Cristo Jesús. Amén.
y amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amada iglesia, le amamos en Cristo Jesús y esperamos pronto vernos. Un saludo especial para todos. Oramos por la familia de nuestra hermana Diana Sandoval, que la paz y el consuelo de Dios venga sobre su familia por la pérdida del niño en estos días. Oramos por la vida de nuestra hermana María Echavarría, que Dios en su misericordia la sostenga. Él es el que pone término a nuestros días, Él sabe cuándo será el tiempo de nuestra partida. Oramos por ellos. Padre, gracias por tus hijos, los bendecimos. La hermana María está en tus manos y la familia de Diana también, Señor. Pedimos consuelo y paz de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. El Señor les guarde y nos veremos el próximo sábado. Amén.